Muy bien, hermanos, vamos a Lucas 18, versículos 18 al 30. Vamos a leer todo el párrafo. Estuvimos viendo la primera parte, hoy vamos a ver la segunda parte, pero vamos a leer todo el párrafo porque es el mismo contexto y se trata del mismo tema en cuestión. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él les dijo: de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Nosotros vimos la semana anterior, lo primero, la conversación de Jesús con el gobernante rico. Aquí eso es lo que dice Lucas, que era un hombre principal, una persona de importancia, como vimos, desde el punto de vista religioso. Normalmente esa palabra se usaba en ese contexto. Lo más probable es que haya sido el que presidía alguna sinagoga, pero también era un hombre desde el punto de vista moral, con una bastante altura en cuanto a sus valores y principios en ese aspecto, y era igualmente una persona con muchas posesiones, de tal manera que desde el punto de vista social también era preeminente, era religioso, era moral y era rico, de tal forma que estas tres características lo más probable es que describan a una persona que no le falta nada, que tiene todo lo que necesita. Sin embargo, él entendió que había una necesidad profunda en su alma y era relacionado a la vida eterna. De ahí que fue a Jesús y le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ese es el tema, como vemos, porque el versículo 30 dice lo mismo, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. De tal forma que el hilo conductor de los versículos 18 al 30 es la vida eterna y cómo lograr la vida eterna, o la salvación también podríamos decir, al usarlo en lenguaje mucho más conocido para nosotros. El encuentro de Jesús con este hombre es bien significativo desde muchos puntos de vista. A veces solamente se piensa en el hecho de la riqueza como un obstáculo para obtener la vida eterna, cuando en realidad es una de las cosas que puede ser un obstáculo, porque todo lo que se ponga en el lugar de Dios es un obstáculo, porque implica idolatría. El encuentro de Jesús con este hombre rico es una excelente ilustración, entonces, para poder mostrar la imposibilidad de ganar la salvación por méritos propios. Eso es lo que podríamos en una frase más o menos sintetizar lo que es la enseñanza aquí. A la pregunta que hace el rico sobre qué tenía que hacer para ganar la vida eterna, Jesús respondió poniéndole de frente a la ley. Y esto es interesante, Jesús usó la ley de una manera muy especial para poder revelar el corazón de las personas. Lo colocó frente a una demanda que Dios hace ahí en Éxodo capítulo 20, cuando el Señor lleva a su pueblo al Sinaí y entonces le da a Moisés esta ley moral, además de una ley civil y ceremonial, igualmente que ellos tenían que practicar, pero la ley moral era la esencial, la principal, es la que permanece siendo importante por todos los tiempos. Al exigir Dios esta ley, entonces deja en evidencia el corazón del hombre, y por eso Jesús lo confronta con esto, versículo 20. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Con la segunda parte o de la segunda tabla de la ley, el Señor lo confronta.
Es interesante, como vimos la semana anterior, que no lo confronta con la primera parte de los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con la relación con Dios, sino los que tienen que ver con la relación con su prójimo. Porque de esa manera Jesús iba a develar el corazón de este hombre y lo iba a dejar expuesto, y ese era el propósito precisamente. No es que Jesús le está diciendo, mira, para ganar la vida eterna tienes que cumplir los mandamientos, porque eso es imposible para todo ser humano en este lado de la gloria. Sino que lo que le está mostrando es que si él tenía la confianza en que podía cumplir la ley, entonces estaba completamente equivocado. Por otro lado, si él reconocía que era imposible, que esto yo no lo he cumplido porque soy incapaz de hacerlo, entonces era el primer paso para poder ganar la vida eterna o obtener la vida eterna más que ganar. La idea de Jesús entonces es que este hombre pueda ser consciente de su condición pecaminosa al reconocer que no había guardado la ley como se demandaba. Esto era lo principal y esa es la razón por la cual lo confronta con la ley. Los mandamientos sabes, dice, tú conoces los mandamientos, ahora cúmplelos, estos son. Y entonces, una vez que él reconociera su condición real al ser expuesto al espejo perfecto de la ley, entonces pudiera creer en Jesús y constituirse en un seguidor de él. Eso es lo que más adelante le va a demandar también. Sin embargo, la orgullosa respuesta deja en evidencia que este gobernante rico no sopesó correctamente su condición. En otras palabras, no quiso reconocer el hecho de que él había fallado en el cumplimiento de la ley. Versículo 21, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Inclusive cuando uno lo lee ya hay un dejo de autosuficiencia, de orgullo, de decir, todo esto ya lo he guardado, dime algo nuevo, algo que yo tenga que hacer además de esto para ganar la vida eterna. Es una respuesta arrogante que muestra el corazón de una persona que cree que es digna de ganar la vida eterna a través del cumplimiento de la ley y además alguna otra cosa que Jesús demandara de él. Esta era la actitud propia de los fariseos y escribas y del judaísmo en general, que estaba basado en las obras o en los méritos propios para poder cumplir lo que el Señor demandaba y en consecuencia tener la vida eterna. La contrarrespuesta de Jesús apuntó al meollo del problema, y esto es lo interesante cuando uno va viendo un texto narrativo como este, es decir, metiéndose un poco en la historia, en el hecho de la relación, o mejor dicho, de la confrontación que se produce entre este hombre y Jesús. Jesús siempre va develando lo que hay en el corazón de las personas porque allí está el problema mayor. No necesariamente en lo que hacen, que no es otra cosa que la evidencia que lo que hay en su corazón, pero Jesús está buscando lo que ella misma sea consciente de la condición de su alma. ¿Cuál es el problema? Que es imposible que alguien pueda cumplir plena y cabalmente la ley. De allí que Jesús lo confrontará con una realidad que subyace en el corazón de este hombre. Aún te falta una cosa. ¿Has cumplido la ley? Bueno, aún te falta una cosa. Eso no significa que Jesús esté diciendo, sí, efectivamente, yo corroboro el hecho de que tú has guardado la ley, porque Jesús mismo sabía que eso era imposible para los hombres. Obviamente no imposible para él, porque el Dios hecho hombre, ¿cierto? Pero sí para los hombres en general era imposible aquello. Jesús deja a un lado ese hecho y le dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Noten cómo hay dos partes. Uno es que se desprende de aquello que más amaba, de aquello que era la razón de su existencia, porque en el fondo su confianza y esperanza, como vamos a ver más adelante, estaba puesto en esas cosas. Por lo tanto, vende todo eso, pero luego dice, y ven y sígueme, porque eso significa verdaderamente ser un creyente, seguir a Jesús. Alguien dice, no, eso es lo que tiene que ver con el discipulado. No, eso tiene que ver con el cristianismo en general, porque el cristianismo no es decir, afirmar que creo en algo o en alguien y luego no seguir a ese algo, a ese alguien, en este caso, ¿cierto?, a Jesús. Eso es cristianismo, es seguirlo. Por lo tanto, esto es parte de lo que significa ser un verdadero creyente. Y ven, sígueme. Jesús sabía que lo que más amaba a este hombre no era la vida eterna, sino la vida temporal. Y eso es interesante porque el problema del ser humano es que no ama lo suficientemente la salvación
ama más las cosas de esta vida porque su mente está pegada en las cosas de esta tierra, porque sus intereses, porque su corazón está pegado a las cosas de esta tierra, que es la que en definitiva muestran cuál es la razón de su existencia en conformidad a la mentalidad humana. El corazón de este hombre estaba pegado a las riquezas, por lo cual era imposible amar a Dios y a su prójimo como demandaba la ley. Y este es el gran problema de todo ser humano. Tenga o no riquezas en este mundo. Esto es importante porque alguien puede decir, bueno, pero yo no tengo nada que ver con ese rico gobernante porque no soy rico, porque no soy una persona importante dentro de la sociedad. Entonces no tiene que ver conmigo. No, esta es una de las cosas que Jesús menciona aquí, por el hecho de que las riquezas son las que más atraen al corazón humano. Pero no porque esto sea exclusivo de los ricos, porque de lo contrario podríamos decir, bueno, entonces para entrar al reino de los cielos y tener salvación hay que ser pobre, lo cual es un error absoluto, ¿cierto? Porque no tiene que ver con lo que poseamos o no poseamos la salvación. Pero en este caso particular y puntual, Jesús apunta a la riqueza porque ese era el problema de esta persona. Su corazón estaba pegado a esta tierra y toda su vida es ordenada en función de aquello, y eso lo vamos a ver enseguida. Puesto que queda de manifiesto con la reacción de este hombre a la demanda de Jesús. Bajo ninguna circunstancia estaría dispuesto a renunciar a lo que poseía para seguir a Jesús. Se puso muy triste, dice. Mateo 19:22 explica la razón de su tristeza, porque tenía muchas posesiones. Ese era el problema. Porque tenía muchas posesiones y entonces la razón de su tristeza era que tenía muchas posesiones. Entonces la demanda de Jesús de vender todo y darlo a los pobres era imposible para él cumplirla. El problema ahora no eran sus posesiones, sino a su amor superlativo por ellas. Es decir, él amaba más las posesiones que cualquier cosa y sopesándolo estas dos cosas, vio qué pesaba más para él, la vida eterna o las posesiones, y optó por la posesión. Ese es el punto importante. Sus riquezas se habían constituido en su Dios. Por tanto, era un idólatra, con lo cual quebrantaba la primera tabla de los mandamientos. Sin que Jesús lo confrontara con ella, dejó en evidencia de que en efecto él era un idólatra, porque su Dios era la riqueza. Y el hecho de retener sus riquezas sin estar dispuesto a ayudar con ellas a su prójimo, lo dejaba en evidencia como un violador a la segunda tabla de los mandamientos. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese era el gran problema de este hombre. Como vemos, hay una situación mucho más profunda de la que él quisiera haber reconocido. De hecho, nunca la reconoció. Pero esto dio lugar a otra cosa, versículos 24 en adelante. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y aquí comienza a aplicar lo que procedió de la conversación con este joven, o este hombre, cierto, adulto, no sé, bueno, o los otros evangelistas dicen que era un joven, pero más allá de que sea un joven, era un hombre rico, era un hombre importante dentro de la sociedad y en términos religiosos también. Sin embargo, eso no era un acicate para poder llegar a tener la salvación o la vida eterna. Jesús, como el gran maestro que era, aprovecha este encuentro con este gobernante rico para explicar a los discípulos lo que realmente significa la salvación. Y esto es lo que lo hace en los versos siguientes como una aplicación. En definitiva, los versículos 24 en adelante es una aplicación de lo que sucedió con este hombre rico. ¿Por qué? Él va a explicar por qué razón este hombre rico no puede tener la salvación. Entonces vamos a ver en lo que hemos titulado en el día de hoy, imposible para el hombre, posible para Dios. Porque eso es lo que resume Jesús en el versículo 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos a verlo en dos partes. Primero, la salvación es imposible para el hombre, 24
al 26. La salvación es imposible para el hombre. Vamos a ir desarrollando este diálogo ahora que no tiene que ver con el rico, sino que tiene que ver con sus discípulos, principalmente porque a ellos se aboca a responder esto y ellos son los que reaccionan en el versículo 28 de acuerdo a la declaración categórica de Jesús del versículo 27. Marcos dice que Jesús miró alrededor antes de dirigirse a sus discípulos. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 23. Marcos capítulo 10, versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos. Noten que dice mirando alrededor. Es como una expresión bien interesante porque está viendo Jesús el rostro de las personas que estaban a su alrededor probablemente y entonces él hace esta aplicación. ¿Y cuál es la aplicación? Versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Esa es la declaración. Y esta declaración es sobre el punto en cuestión que acababa de acontecer. El hombre rico se fue triste porque no quería dejar su riqueza y entonces el Señor dice, bueno, él se fue triste porque había un problema con sus riquezas. Y eso es lo que va a explicar ahora, pero hace una declaración categórica. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. El problema básico de la riqueza es que tienden a hacernos satisfechos con esta vida presente y pasajera. Eso es lo primero. El problema de las riquezas es que nos hacen colocar o tener la mirada puesta en el presente, en lo que está pasando hoy. Es decir, las riquezas dan o envuelven el corazón, ¿cierto?, en una ceguera espiritual para reconocer las cosas que trascienden y la colocan en las cosas inmanentes de esta tierra. O sea, las riquezas dan muchas cosas, dan comodidad, dan tranquilidad en un sentido externo, ¿cierto?, en cuanto a las cosas que se pueden poseer con ella, y eso acostumbra a la persona a tener puesta la mirada aquí en la tierra, pero no la mirada más allá de este lugar donde estamos como pasajeros. Y por eso entonces la vida presente y pasajera es lo primero que producen las riquezas en el corazón del hombre, un amor por esas cosas. En lugar de llevar al hombre a anhelar lo que está más allá de la muerte, la vida venidera y eterna. Este es un problema difícil de solucionar cuando pensamos en términos inmanentes, es decir, sin consideración por las cosas que trascienden. El apego a esta vida es tan poderoso que difícilmente nos permite mirar aquello que está más allá de lo que podemos apreciar y palpar y tocar con nuestras manos y captar con los sentidos físicos. De allí que el apóstol Pablo instruye a los creyentes de Corinto también en este mismo sentido. ¿No es verdad que todos, sin excepción, tenemos la mirada puesta en las cosas de esta tierra y en el presente? Ahora decimos, bueno, los creyentes no estamos en eso. Sí, los creyentes ahora tenemos otra perspectiva que tiene que ver con el reino eterno y queremos estar con el Señor, pero no obstante todavía nuestra mirada sigue muy apegada y nuestro corazón apegado a las cosas de esta tierra. Eso tenemos que reconocerlo delante del Señor. El apóstol Pablo vio ese mismo problema en la gente de Corinto, de la iglesia de Corinto, y les dijo que no miraran las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué esa instrucción? Porque obviamente la mirada está puesta en lo visible, en lo palpable. Y él les dijo, no, extiendan su mirada más allá de las cosas visibles. Dice, no miren las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Primero está la instrucción y luego está la razón de la instrucción. ¿Lo notan? Primero dice, no coloquen la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Y ahí están obviamente apuntando a la visión espiritual, porque no podemos ver las cosas que no se ven físicamente, pero sí podemos ver las cosas que no se ven espiritualmente.
Por lo tanto, es la primera declaración que el apóstol Pablo está diciendo. En otras palabras, saquen la vista de las cosas visibles y colóquenla en las cosas que no se ven. ¿La razón? Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y recuerden que andaba buscando este joven, o este hombre, andaba buscando la vida eterna. Pero él erró completamente porque su mirada estaba en las cosas perecibles de esta tierra. Entonces, por eso Jesús dice que es imposible que una persona que tiene la mirada puesta, el corazón puesto y el amor puesto en la riqueza, que pueda tener la vida eterna o entrar al reino de los cielos, por una cosa lógica, porque su apreciación de la vida es inmanente y no trascendente. Luego, más adelante también, el mismo apóstol Pablo le escribe a los colosenses algo similar. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Y le dice que busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué insiste tanto? ¿Por qué a los corintios le dice eso? ¿Por qué a los colosenses le dice algo muy similar? Porque obviamente nuestra tendencia natural, aún siendo creyentes, es colocar la mira en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra. Incluso aquí la palabra poner la mira, en realidad la palabra es mente. Pongan la mente en las cosas de arriba. O sea, que sus pensamientos estén impregnados por esa trascendencia, por esa otra vida que va más allá de esta tierra. Y este apego entonces se exacerba cuando poseemos riqueza. Es lógico, ¿verdad? Si nosotros pensamos por qué una persona que posee muchas riquezas busca la forma de extender su vida lo más posible, lo más probable es que sea porque no quiera dejar las posesiones aquí en la tierra. Porque esa ha sido su razón de ser durante toda su vida. Su vida ha girado en torno a eso, sus planes y propósitos giran en torno a eso. Y entonces, él no quiere dejar esas cosas. Entonces, esta filosofía de vida, y eso es lo que apunta el Señor Jesucristo, no permite que una persona busque y mire más allá de las cosas perecibles de este mundo. Este apego se exacerba con las riquezas porque ellas facilitan nuestra vida desde cierto punto de vista y el disfrute que se puede lograr a través de esas es muy atractivo. Es muy atractivo. Y aquí una reflexión al respecto. A veces pensamos que los que tienen esa mirada de poseer más y más y más y tener más solamente son los ricos, pero en realidad en el pobre hay algo similar. El pobre anhela tener lo que tiene el rico. Entonces el problema de la codicia no es propia solo de los que tienen, sino también de los que no tienen. Y ese era el problema de este hombre. Recuerden que Jesús aplicó en función de la conversación reciente. Una segunda razón que se deriva de la primera, del porqué de la dificultad de que un rico entre en el reino de los cielos, es la sensación de seguridad que producen la riqueza. Hay una sensación de seguridad y una sensación también de dependencia en un sentido. Y esto acompañado a la falsa percepción de autosuficiencia. No necesito, ¿para qué necesito la fe en un Dios que no puedo ver si tengo todo lo que quiero aquí en esta tierra? ¿Ven cómo esto distorsiona también la percepción de una persona respecto a lo más importante? Marco nos ayuda en esto al referir que Jesús dijo esto a los que confían en las riquezas, Marcos 10:24. A los que confían en las riquezas. Fíjense que aquí el texto nos dice, versículo 24, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, pero Marco nos ayuda y dice los que confían en las riquezas. No sé si ven la diferencia. Una cosa es tener posesiones y otra cosa es confiar en las posesiones. Alguien puede tener posesiones y no necesariamente confiar en las posesiones. De hecho, ahí tenemos el caso de Abraham, por ejemplo, cuando tuvo que separarse de su sobrino Lot.
ocurrió algo especial. Abraham le dijo a Lot, elige tú hacia dónde vas. Es decir, él no se puso en primer lugar y dijo, voy a ver, y claro, obviamente la llanura que llevaba y conducía a Sodoma y Gomorra era una llanura fértil, eso dice la Biblia. Pero Abraham le dijo a Lot que eligiera. Y Lot eligió con los ojos físicos, es decir, con los ojos de la carne, y vio que la llanura era fértil, entonces dijo, este es el lugar, hacia allá voy a ir yo. Y Abraham dijo, yo voy en el sentido contrario. Ahí hay una persona que no estaba pensando en mayores posesiones, aún ya era rico, no obstante no estaba pensando en mayores posesiones, sino estaba pensando simplemente en seguir la voluntad y hacer la voluntad de Dios. Entonces, no necesariamente una persona rica es una persona que no puede, ¿cierto? O que está separado del reino de Dios, sino que esa es una de las cosas más atractivas que puede desviar su camino, pero el punto está en confiar en la riqueza. Por eso se entiende que no son las riquezas el problema central, sino la apreciación que se tiene de ellas. Hacer depender la vida de lo que poseemos es dejar en evidencia que nuestra seguridad descansa en nuestras posesiones. Es notorio que esto estaba en el corazón del gobernante rico y lo manifiesta por su negativa a vender todo y darlo a los pobres para seguir a Jesús. Eso es lo que el Señor Jesucristo está explicando entonces. Por lo tanto, Él hace la declaración del versículo 24. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y entonces en el versículo 25 ilustra lo que dice en el versículo 24. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí es más compleja la situación y por eso algunos han querido tratar de ablandar lo que dijo el Señor Jesucristo a través de esta ilustración jocosa, ¿cierto? En un sentido, pero que tiene el propósito de poder mostrar que hay una imposibilidad de que alguien, ni por mucha riqueza que tenga, pueda ganar la vida eterna. Ahora, esta es una declaración proverbial, es un proverbio tomado de los persas, dicen algunos, según algunos estudiosos, los persas hablaban de la imposibilidad usando un proverbio conocido que afirmaba que sería más fácil para un elefante pasar por el ojo de una aguja. Ese era el proverbio original que tenían los persas. Los judíos adoptaron el proverbio, escribe alguien, sustituyendo el elefante por un camello, porque el animal más grande que había en ese contexto era un camello. El animal más grande que había para los persas era el elefante. Por lo tanto, simplemente sustituyen para usar el mismo proverbio. Al respecto se han dado muchas explicaciones sobre la ilustración en sí con el fin de suavizar la misma. Por ejemplo, alguien, por la similitud de las palabras que se traducen camello, que es camelos en griego, eso es camello, hay otra palabra que es camilos, es decir, se cambia una sola una sola palabra, una sola letra, quiero decir, camilos, que significa una cuerda o cable largo. Entonces ellos dicen, no es un camello como tal el animal, sino que es simplemente una cuerda o cable largo, que es imposible que pase por el ojo de una aguja. Y se especula que algún copista se equivocó y en lugar de usar la palabra para cuerda o cable, usó la que se usa para camello, porque hay una sola letra de diferencia. Otros han especulado que ojo de una aguja se refería a una puerta pequeña que estaba en el muro de la ciudad al costado de la puerta principal. Donde estaba la puerta principal, normalmente las puertas eran amuralladas, o sea, las ciudades eran amuralladas y tenían una puerta principal grande, muy grande, por la cual entraban todas las personas, con los carros, con su mercadería, ¿cierto?, al entrar a la ciudad. Pero había una puerta pequeña, dicen, muy pequeña, al costado, y que era esa a la que se refiere el Señor como el ojo de una aguja. De hecho, hay fotografías que algunos han puesto en internet, ustedes buscan y van a ver eso. Es un poco absurdo que alguien, teniendo la posibilidad de meter al camello, ¿cierto?, por la puerta ancha, lo quiera meter por una puerta estrecha. Obviamente no tiene mucho sentido.
Por lo tanto, el punto principal es que Jesús utilizó aquello para decir que es imposible. ¿Recuerdan? Cuán difícil, dijo primero, y luego dice, a través de la ilustración, es imposible. Alguien escribió: el sentido obvio de esta expresión pintoresca de la exageración no es que la salvación sea difícil, sino más bien es humanamente imposible. Ese es el énfasis. Para todo el mundo, por cualquier medio, incluso para los ricos. Los pecadores son conscientes de su culpa y su miedo y por eso podrían anhelar una relación con Dios que les traería perdón y paz, pero no pueden aferrarse a sus prioridades pecaminosas y su dominio propio y creer que pueden llegar a Dios bajo sus propias condiciones. Y eso es lo que quiso hacer este gobernante rico. Quiso llegar a Dios, quiso tener la vida eterna, pero bajo sus propias condiciones. Y por eso cuando Jesús le hizo la demanda, entonces él dijo, bueno, en otras palabras, no, yo no puedo dejar esto porque esta es mi vida. Y se aferró a lo que tenía delante. El hombre, por lo tanto, de esta historia obviamente ejemplifica esto. Esto es corroborado por la pregunta que hacen los discípulos como reacción a la declaración y la ilustración por medio de la frase proverbial de Jesús. Ellos entendieron que Jesús estaba aludiendo a la imposibilidad de ganar la salvación. Versículo 26. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Ven que con esa pregunta es una pregunta retórica cuya respuesta es nadie. O sea, es imposible. Por lo tanto, entendieron correctamente el proverbio de Jesús. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros leemos algunos comentarios y cosas así, de poder ver cuál es el propósito de este proverbio, que era ilustrar simplemente lo que había dicho en forma anterior, pero hacerlo mucho más complejo todavía porque lo hacía imposible. Entonces, los que estaban escuchando, ¿y cómo sabemos eso? Porque los que estaban escuchando dijeron, es imposible que alguien se salve. Ellos entendieron correctamente lo que Jesús le estaba diciendo. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Marcos añade que ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Marcos 10, 26. Se asombraron por lo que Jesús acaba de decir. En otras palabras, es muy duro lo que estás diciendo, porque si un rico no se salva, entonces nosotros tampoco. Y ahora voy a explicar la razón cultural que había detrás de esa pregunta. Ellos asociaban la riqueza a la bendición de Dios y la pobreza a la maldición de Dios. Entonces, si una persona tenía muchas posesiones, estaba bajo la bendición de Dios, según la concepción cultural que tenían y que tenía la teología incluso del judaísmo. ¿Cómo lo podemos ver eso? Porque los amigos de Job tenían esa teología. ¿Recuerdan? Ellos decían que Job estaba sufriendo, había perdido sus posesiones, había perdido su familia y había perdido su salud. ¿Por qué? Porque había pecado contra Dios y entonces estaba bajo el juicio de Dios. Pero cuando Job tenía todas las posesiones, entonces estaba bajo la bendición de Dios. Y por eso la tesis que ellos planteaban era, bueno, tú tienes que reconocer tu pecado, confesarlo delante de Dios, arrepentirte y entonces Dios te restaurará. ¿Ve? La visión que había era que si una persona tenía más posesiones, entonces estaba bajo la bendición de Dios, tenía el favor de Dios. Y por lo tanto, se pensaba que los ricos estaban más cerca de la salvación de Dios. Por lo cual podían dar muchas limosnas y estas limosnas también ayudaban a que la persona pudiese llegar a tener la salvación o tener la vida eterna. Este erróneo punto de vista, como dije, es la base de los amigos de Job. Ante esta perspectiva teológica, los que estaban escuchando a Jesús quedaron asombrados, porque si los ricos no podían entrar al reino de Dios, menos aquellos que no poseían riqueza. Porque los que tenían más capacidad de poder entrar al reino de Dios, dando limosna, ¿cierto?, haciendo bien a los demás, entonces eran los ricos. Y si los ricos no entran, bueno, es imposible que nosotros entremos. Esa fue la conclusión a la que llegaron. A lo que Jesús responde
con lo que viene siendo el versículo principal de esta parte del párrafo. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Versículo 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo, ustedes tienen razón, es imposible. Entendieron bien lo que acabo de decir, entendieron bien la ilustración que hago. Además de la declaración, hay una ilustración y ustedes entendieron correctamente ambas cosas. Es imposible. Pero es imposible ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva del hombre. Ni el rico puede ganar la salvación, ni el pobre está fuera del reino de los cielos porque es pobre. O sea, ninguna de las dos cosas son verdades. Lo que es verdad es que el problema de las riquezas atrae tanto al corazón humano que lo aleja mucho más de la posibilidad de humillarse delante del Señor y reconocer su condición y su necesidad. Eso es lo que el rico de la historia está revelando. Y esto nos lleva a lo segundo. La salvación es posible para Dios. La salvación es imposible para el hombre, pero la salvación, en segundo lugar, es posible para Dios. En el fondo lo que estaba diciendo Jesús, no hay esperanza en ustedes mismos, en sus méritos, en sus obras, en sus capacidades para poder agradar a Dios. No hay ninguna posibilidad desde esa perspectiva. Pero eso no significa que no puedan tener salvación. La salvación es completamente imposible para el hombre. Ningún ser humano puede alcanzar la salvación por sus propios medios. Esta es una declaración absoluta. Es un principio inalterable desde el mismo huerto de Edén en adelante. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en el primer sacrificio de las primeras personas que se acercaron a Dios, que fueron Caín y Abel, ¿recuerdan? Los hijos de Adán. Uno fue aceptado por Dios y el otro fue rechazado por Dios. Y mucha gente dice, pero si los dos llevaron una ofrenda a Dios, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel? Simplemente porque Abel se acercó de acuerdo a lo que Dios había establecido. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué es lo que da testimonio de él, dice el autor de Hebreos? Su ofrenda. La ofrenda de Caín era incruenta, es decir, no había derramamiento de sangre. La ofrenda de Abel era cruenta, había derramamiento de sangre. De tal manera que lo que Abel estaba entregando al Señor como ofrenda era un reconocimiento derivado de lo que seguramente le enseñaron sus padres, Génesis capítulo 3, versículo 21, donde Dios no aceptó la vestimenta que ellos habían procurado para sí mismos, que eran hojas de higuera, y les dio pieles, los vistió con pieles, y para eso obviamente tuvo que hacer un sacrificio. Por lo tanto, allá había una ilustración del camino que Dios había establecido, donde un animal inocente moría en el lugar del culpable. Y esa es la fe verdadera. La fe verdadera se acerca a Dios por el camino que Dios ha establecido. Por lo tanto, esa imposibilidad de parte del hombre hace posible que Dios sí pueda hacerlo, porque la salvación no es un camino que trazamos nosotros al cielo, sino un camino que traza Dios del cielo a nosotros. ¿Entienden? No es hacia arriba, sino es hacia abajo. Por eso que la Biblia dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero nadie estaba perdido en el cielo. Él desciende a la tierra para buscar lo que se había perdido. De tal forma que es unilateral en un sentido la salvación, por supuesto, porque Dios es el que viene a buscarnos, como algunos han dicho en más de una ocasión. Dios no estaba perdido, el hombre estaba perdido, y por eso el Señor lo vino a buscar. Por lo tanto, Jesús aquí no está diciendo que todas las personas pobres y ninguno de los ricos entrarán en el reino de los cielos. Eso incluiría a Abraham, ¿cierto?, Isaac y Jacob, por no hablar de David, Salomón y José de Arimatea, sino que ninguna persona, ni siquiera un rico, puede alcanzar la salvación por sus propios medios, y eso deja una sola posibilidad. ¿Cuál es? Que Dios obre para salvar a esas personas. Y esto es el Evangelio. Por eso cuando las personas dicen, yo busqué a Dios, están equivocando el camino, porque antes que ustedes buscaran a Dios, Dios lo buscó a ustedes. Eso es lo que toda la Biblia menciona. Por eso se habla de la gracia de Dios. Por eso se habla de la justificación por la fe, es decir, solamente por la fe
nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún la fe, dice la Biblia, es un don de Dios. Es un regalo a Dios. Dios produce eso y no es otra cosa que las manos que se extienden como un mendigo para recibir lo que Dios ha hecho en favor nuestro. Pero lo que es imposible para el hombre, entonces, es posible para Dios. Qué esperanzadora es esta segunda frase del versículo 27. Imposible, repitió el Señor desde el punto de vista de un hombre, imposible desde la plataforma de obediencia legal en la que el joven gobernante se basaba. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y le dice, bueno, los mandamientos sabes, y comienza a enumerar todos los mandamientos. Y él decía, desde la perspectiva legal, yo he cumplido, lo cual era una inconsistencia, obviamente, pero él dice, yo he cumplido. Él basaba su esperanza en el hecho de que había cumplido con ciertas normas en lo externo, no en lo interno, porque eso era imposible. Él había tomado su posición. O también tenemos el caso del fariseo en el contexto, ¿recuerdan? Y su oración. Porque él cree que por todo lo que hacía, por dar limosnas, por el hecho de dar diezmo, por el hecho de ayunar, entonces tenía la seguridad de que Dios lo había aceptado. No, eso era imposible desde el punto de vista humano, pero no fue imposible con Dios. Él podría dar esta salvación como un regalo perfectamente gratuito, completamente inmerecido, como le hizo al hijo pródigo cuando regresó. ¿Recuerdan en esa ilustración también esa parábola tan linda que nosotros vimos en 3 partes y que tiene que ver con el hecho de que el hijo volvió a la casa, no tenía ningún mérito en absoluto, y en lugar de disciplinarlo y dejarlo fuera de la casa, el padre lo abrazó, lo besó y lo metió a la casa y le dio todas las prerrogativas de hijo que tenía, no constituyéndolo en un jornalero como él estaba dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, esa es una ilustración de que es la gracia de Dios la que alcanzó a este joven. Más adelante también tenemos el caso del publicano, cuando se golpeó el pecho con un luto casi sin voz, o aún más visiblemente, no muchos días más tarde, no mucho tiempo más tarde, al salvar a un recaudador de impuestos como Zaqueo, capítulo 19, versículos 1 al 10. El Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, dice como conclusión después de contar la historia de Zaqueo, el encuentro de Jesús con este hombre. ¿Por qué lo salvó el Señor? ¿Por mérito de Zaqueo? No. ¿Por lo que dijo Zaqueo? No, sino simplemente por pura gracia. Es fundamental la intervención de Dios para que la persona pueda llegar al Señor y tener la salvación y la vida eterna. Por lo que aquí Jesús está recalcando que la salvación es del Señor y Él la concede por gracia solamente. En un abrir y cerrar de ojos, Jesús eleva la mente de sus oyentes de los esfuerzos humanos en los que solo el joven gobernante estaba pensando a esta obra divina de reforma radical que procede de aquel que es poderoso para llevar al hombre al arrepentimiento y a la fe por su obra soberana en su corazón. Toda la Biblia apunta a eso. Por ejemplo, cuando vino el diluvio universal y el Señor, digamos, Moisés está escribiendo la razón principal que había, porque el corazón del hombre, los pensamientos del hombre era de continuo solamente el mal. Esa es la razón principal, ¿cierto? Por eso se corrompió la tierra y dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. No dice, pero Noé fue hallado justo y bueno y no había ningún otro como él. No dice el texto eso. Dice que Noé halló gracia y por lo cual se constituye en alguien justo, es decir, porque Dios lo vio con misericordia y compasión. Por lo tanto, eso es lo que tenemos en el resto de la Biblia. De hecho, Pablo no iba buscando a Dios cuando iba camino a Damasco. Todo lo contrario, iba buscando a los creyentes en Damasco para llevarlos presos a Jerusalén y para que los condenara al Sanedrín. Pero el Señor salió a su encuentro, de tal manera que es una obra sobrenatural de Dios. Y por eso Jesús dice,
Es imposible para los hombres, pero es posible para Dios, porque Él es el autor y consumador de la salvación. La dificultad de la salvación, sin embargo, no surgen de la falta de poder en Dios, como alguien puede pensar, porque nada es demasiado difícil para Él. Él puede salvar un mundo tan fácilmente como pudo crearlo al principio. Tampoco surge de ninguna falta de suficiencia en Cristo, porque Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. La dificultad radica en la falta de arrepentimiento del hombre que se aferra a sus méritos para alcanzar la salvación. Y eso es lo que estaba enseñando aquí a través de este incidente que tuvo con este gobernante rico. Ahora, en los versículos 28 al 30 ocurre algo que parece contraproducente. No podemos categóricamente decir Pedro se equivocó o no se equivocó con lo que dijo. Algunos dicen que no se equivocó en lo que dijo, otros dicen que sí se equivocó, pero el punto aquí es el contraste que se produce entre lo que Jesús venía diciendo respecto a la imposibilidad de que un hombre pudiese tener salvación si se aferra exclusivamente a las cosas que tiene aquí abajo en la tierra, porque no puede ver las cosas entonces espirituales, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que tiene su mirada aquí en la tierra no puede tener la salvación, que busca méritos en sí mismo para poder lograrlo, no puede obtener la salvación. Pero aquí, en el versículo 28, no es el que habla, no es cualquier persona o no es una persona inconversa, sino que aquí se trata de un creyente. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. En otras palabras, lo que Pedro estaba diciendo no era algo que no fuera verdad. Efectivamente, ellos dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Recuerdan cómo el Señor llamó a los discípulos? Por ejemplo, en el caso de Pedro y Jacobo, ¿qué estaban haciendo? Estaban pescando. Y el Señor les dijo que dejaran sus redes, porque Él les constituiría en pescadores de hombres. Y dice, y ellos dejando las redes, lo siguieron. ¿Recuerdan a Mateo o a Leví, que estaba en el banco de tributos en ese momento, en plena labor, en plena función, recogiendo impuestos? ¿Qué pasó? Le dice que lo siga, y él dejó todo y lo siguió. Por lo tanto, lo que estaba diciendo Pedro era la actitud que habían tenido los verdaderos creyentes, porque en definitiva de eso se trata. El Señor nos llama a seguirlo a Él. Esa es la salvación. Y al mismo tiempo es el discipulado, porque la salvación y el discipulado están intrínsecamente unidos. Por lo tanto, lo que aquí está diciendo Pedro no es algo que no ocurrió. Ellos dejaron sus redes y su trabajo para seguir a Jesús. Y aquí hemos dejado todo y te seguimos. Nuevamente la pregunta de Pedro, evidentemente actuando como portavoz de los 12, es repetida por los primeros evangelistas, entrañablemente fieles en sus relatos de sus propios tratos con su adorado maestro. Esto es interesante porque, por ejemplo, si fue un error de Pedro, si ellos no hubiesen querido cubrirlo de alguna manera, porque era el líder, ¿cierto?, de los apóstoles, eso se ve en el resto, en el libro Los Hechos en particular, hubiesen querido cubrir esa falta de Pedro, pero no, dijeron, relataron tal cual había sido. De la misma manera, y cuando Jesús dice, es necesario que vaya a Jerusalén y sufra y muera y sea muerto, ¿cierto?, por las manos de inicuos y después al tercer día ser resucitado, Pedro dice, nada de esto te acontezca, ¿recuerdan? Y en ese momento el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Allí también mostraron lo que realmente pasaba con Pedro. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es que fueron fieles a lo que realmente ocurrió. Por lo tanto, aquí también estaban haciendo lo mismo, y si fue un error de Pedro o no, ellos lo colocaron aquí. Pero es interesante esto, porque les lleva una enseñanza importante de parte del Señor. La regla había fallado cuando se le aplicó la prueba al caso del gobernante rico, pero en el caso de ellos no, porque la prueba fue, síganme, y ellos lo siguieron. Obviamente,
anteriormente se entiende, hubo una obra de Dios en sus corazones para que ellos se volvieran a Jesús, porque de lo contrario es imposible. Habían renunciado a todo por su Señor. Y entonces la pregunta, ¿cuál sería su recompensa? Y la respuesta de Jesús está en dos tiempos, fíjense, versículo 30. Dice, versículo 29 para ver el contexto. Y les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Este versículo ha sido mal usado por los que promueven el evangelio de la prosperidad y apuntan a lo material. Es decir, ellos piensan que Jesús le está diciendo, bueno, si dejas todo, vas a recibir mucho más en este tiempo. Pero se refieren al dinero, esencialmente, a las posesiones materiales. Pero Jesús no está apuntando a eso. Esa no es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es que ellos tendrían mucho más espiritualmente, y eso es así. Cuando dejamos y abandonamos las cosas que antes nos eran tan atractivas y que eran cosas que probablemente sin conocer al Señor disfrutábamos, ¿verdad? Cuando llegamos a conocer al Señor y seguimos a Cristo, recibimos mucho más que lo que dejamos atrás. En otras palabras, se está refiriendo a posesiones espirituales que permanecen para siempre. ¿El Evangelio tiene mucho más que todo lo que dejamos atrás? Por supuesto. Todas las riquezas del Evangelio son, y esto es, por eso dije en dos tiempos, esto es lo que recibimos en este tiempo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, le dice con toda claridad cuáles son los frutos del Espíritu. ¿Verdad? En capítulo 5, muy conocido esto, le dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Obviamente no es una enumeración exhaustiva, es decir, no significa que solamente estos frutos del Espíritu se producen, sino que muchos más todavía que tienen que ver con paz en el corazón, ¿cierto? Paz para con Dios, tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tienen que ver con que el amor de Dios está en nosotros porque ha sido traído por el Espíritu Santo, Romanos capítulo 5. Es decir, hay muchas posesiones espirituales que ya tenemos en este tiempo al haber dejado la otra vida, las cosas de esta tierra y colocar la mira en las cosas de arriba. ¿No es verdad? Esto es lo que es la experiencia de cada creyente. Si no, no tendría mucho sentido y el creyente no podría gozar y disfrutar de su vida cristiana. Porque si es una situación como la del estoico, ¿cierto? Es que sufre todo y lo soporta todo, pero sin ningún otro sentido más que mantenerse en su camino, sería absurdo. Pero tenemos bendiciones espirituales que sobrepasan por mucho las bendiciones materiales que, en un sentido, aquí en el caso de la riqueza, hayamos podido dejar en segundo o en tercer lugar, si es que alguna vez las hemos poseído. Por lo tanto, esa es la primera parte de la respuesta, el alcance presente de las bendiciones. Los frutos de un nuevo corazón, una nueva naturaleza, la vida de Cristo en cada uno de los suyos, todo esto es superlativamente más glorioso que todas las riquezas de este mundo. Pero todo esto por pura gracia de parte del Señor, nada por méritos propios, porque si el Señor no obra en un corazón, entonces esa persona no sigue a Cristo. Por lo tanto, la gracia es el origen de todas esas posesiones espirituales presentes. Pero luego dice, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Lo ven? Aquí están las posesiones en el otro tiempo, en el futuro. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y allí está hablando de una posesión permanente que tiene que ver con la vida eterna. Normalmente cuando nosotros pensamos en la vida eterna, la pensamos desde el punto de vista de tiempo, en extensión,
pero poco la pensamos en el sentido de cualidad, es decir, de calidad de vida. Si la vida eterna fuera vivir para siempre, pero no con el Señor, ¿cuál sería el valor de la vida eterna? La vida eterna tiene que ver con que nosotros vivimos para siempre con el Señor. Eso es lo que le da sentido a la vida eterna, eso es lo que le da significado a la vida eterna. Lo demás sería simplemente extender la vida. Pero extender la vida sin el Señor en realidad es muerte. Porque eso es lo que va a pasar en el infierno, donde el Señor va a estar, porque algunos dicen, no, el Señor no estará ahí, no, el Señor estará ahí, pero para ejecutar su juicio. De tal manera que esto es lo que nosotros debemos pensar cuando hablamos de la vida eterna. Es una vida que cualitativamente más extraordinaria que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar o experimentar en esta tierra. Por lo tanto, ¿vale la pena seguir a Jesús? Y Jesús está diciendo, por supuesto. Pedro está preguntando, ¿qué tenemos si nosotros hemos dejado todo? Bueno, tendrás mucho más en esta vida, la riqueza del Evangelio presente y el propósito del Evangelio futuro, que es estar para siempre con el Señor. ¿Lo notan? Por lo tanto, esta es la conclusión. Ahora, otra vez reitero esto, y que es muy, muy importante, no se trata de tener o no tener riquezas, porque hay ricos piadosos y pobres que son muy duros de corazón. De tal manera que no se trata de riqueza o pobreza, sino se trata, en este caso específico, que las riquezas la aferran a la gente más a esta tierra. Y por eso Jesús dijo, es imposible, pero no es imposible solamente para un rico, es imposible también para un pobre, si es que no sigue a Cristo. Los apóstoles lo siguieron y entonces tienen posesiones o tenían posesiones presentes, no materiales sino espirituales, y tienen posesiones futuras, que es la más importante, que es la vida eterna. Padre, muchas gracias por darnos el gran privilegio de acercarnos a tu palabra. Muchas veces, Señor, no valoramos tanto lo que significa tener una relación contigo. Pero qué maravilloso es. Padre, ¿dónde estaba puesta nuestra mirada antes de conocerte a ti? Hemos de reconocer que nuestra mirada, Señor, era inmanente, solo relacionada con las cosas de esta tierra. No teníamos una perspectiva de futuro, no teníamos certeza ninguna de permanecer para siempre. Pero tú nos diste todo aquello por pura gracia, no por mérito alguno en nosotros, sino porque interviniste un día, Señor, y cambiaste en nuestro corazón. Y nos diste esas riquezas que el Evangelio contiene en sí misma. Y Padre, esa es la verdadera riqueza. Señor, gracias, porque toda persona creyente ya es rico y es rico por la eternidad. No solo por el tiempo aquí que podamos pasar, sino eternamente. Porque más allá de las aflicciones que podemos enfrentar, tenemos certezas de vida eterna. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús.